Tema 2. El romanticismo tardío y el realismo. Años 1850-1900. En la segunda mitad del siglo XIX, en plena época del realismo, aún existía una cierta pervivencia del sentimiento romántico. Esta etapa, que va desde el año 1850 hasta el año 1900, se conoce como romanticismo tardío. El siglo XIX fue un siglo de grandes cambios económicos, sociales, políticos e ideológicos que influenciaron las manifestaciones artísticas. Los acontecimientos más relevantes que sucedieron durante este periodo fueron la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, que se difundió por toda Europa, extendiendo el capitalismo y la industrialización. La burguesía enriquecida empezó a adquirir mayor peso económico y a demandar más participación política. Además, la situación de explotación de las clases bajas provocó el desarrollo del movimiento obrero, así como el surgimiento de nuevas ideologías como el anarquismo o el socialismo. También, después de la oleada revolucionaria de los años 1820, 1830 y 1848, se empezaron a crear los estados liberales parlamentarios. Fue también la época de colonización de África. Las potencias europeas necesitaban expandirse en busca de regiones que les proporcionasen materias primas. Así empezaron la colonización de África y Asia, creando grandes imperios coloniales. Durante este periodo también ocurrirá la independencia de Latinoamérica, que afectará especialmente a España, debido a la febleza de la metrópolis después de la guerra contra el francés y la incapacidad de contentar a las colonias. España acabó perdiendo sus últimas colonias de ultramar. Esto, juntamente con el colapso del sistema de la Restauración, inició una gran crisis en España que no se superará hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Apartado segundo. Pintura. En la pintura continúa la pervivencia de movimientos como el romanticismo y surgen otros, como es el caso del realismo, en el cual no vamos a entrar en profundidad ya que no entra en los exámenes de selectividad. También aparecerá el prerrafaelitismo. También aparecerá la pintura prerrafaelitista, caracterizada por ser de un estilo muy detallista, con colores muy vivos y con formas muy alargadas. Los temas principales serán religiosos y mitológicos. Como algunos ejemplos de esta corriente, tenemos a John Everett Millais con su obra Ofelia. El principal y más importante escultor de este periodo fue Auguste Rodin, un escultor francés que dotaba a su trabajo de gran fuerza psicológica mediante el modelaje y la textura. En su arte se fundían la técnica impresionista, que con la rugosidad de las superficies y la multiplicación de los planos obtenía unas luces, una profundidad vital y una fuerza colosal. Se lo considera uno de los escultores más importantes del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que fue el padre de la escultura moderna. Con él se acabó la búsqueda de la mímesis. Fue el primer escultor que empezó a distanciarse del academicismo a través del uso de texturas y el efecto de inacabado. En sus obras, aún así, podemos seguir viendo una influencia clásica, especialmente en las posturas. Eso sí, a diferencia de otros escultores clásicos, con un toque inacabado. De hecho, sus obras nos pueden recordar a la obra inacabada de Miguel Ángel, como pueden ser la estatua sedente de Lorenzo de Medici o el Moisés. Rodin solía realizar sus obras con mármol o acero, y podemos destacar entre ellas la obra de El beso y la obra de El pensador. Arquitectura durante los años 1850 y 1900. Durante estos años se continuó con el estilo neoclásico. A lo largo de todo el siglo XIX se continuaron realizando este tipo de edificios. También se continuó con el historicismo y el eclecticismo que explicamos en la unidad pasada. Pero por si no habéis visto el vídeo, básicamente el eclecticismo consistía en combinar simultáneamente diferentes estilos historicistas en un mismo edificio, y el historicismo consistía en rescatar estilos antiguos para así crear edificios neohindús, neomudéjares, neogóticos, neorrenacentistas, etcétera, etcétera. También se continúa con la arquitectura del hierro y de los nuevos materiales, al igual que explicamos en la unidad pasada. A raíz de la revolución industrial y la aparición de nuevos materiales,
Se concibe una nueva arquitectura, la conocida como arquitectura del hierro o de los nuevos materiales. Se conoce con este nombre porque los principales elementos que utiliza son el hierro forjado o colado y el cristal. Sin embargo, hay una novedad, y es que se ponen de moda las exposiciones universales, especialmente entre los años 1850 y de 1900 hacia adelante. Las exposiciones universales son una muestra o exhibición de los avances de la técnica y la industria de cada país. Estas se organizan por un país determinado para demostrar su poder económico e industrial y también invitar a otros países a que envíen sus productos. Para estas exposiciones se construían edificios innovadores, muy avanzados técnicamente. Un ejemplo de exposición podría ser la Exposición Universal de París del año 1889, donde se construyó la Torre Eiffel, que al final se convirtió en el emblema más reconocido de París hasta el día de hoy. Otro ejemplo sería el Crystal Palace de Inglaterra, que se construyó para la Exposición Universal de Londres. Durante esta época, a finales del siglo XIX, también surge un nuevo movimiento, el conocido como modernismo o Art Nouveau, que lo veremos en la siguiente unidad. El desarrollo de la fotografía. Las técnicas fotográficas continuaron desarrollándose y evolucionando. Especialmente durante el final del siglo XIX, empezaron a sustituir a la pintura en su tarea de documentar los acontecimientos. Sobre todo, con el impresionismo es cuando se culmina esta relación entre pintura y fotografía. El nacimiento del cine. El cine nació oficialmente el año 1895, con la proyección de la primera imagen en movimiento, La salida de los obreros de la fábrica se llamaba, de los hermanos Lumière. Años antes habían habido antecedentes del cine, pero fue la creación del cinematógrafo por los hermanos Lumière lo que culminó la aparición de este aparato, fusionando muchos de los inventos anteriores. El cinematógrafo era un aparato muy simple, que servía de cámara, de proyector y de impresora. Los Lumière se centraron únicamente en su aplicación científica, así que no fue hasta la llegada de Georges Méliès cuando el cine se empezó a ver como un medio de entretenimiento. Él será el autor de casi todos los trucos fílmicos que constituyen el patrimonio del cine moderno. También fue el pionero en la construcción del primer estudio cinematográfico de Europa y en incorporar al cine la puesta a la escena del origen teatral. Las películas de Méliès aplicaban las propiedades ilusionistas y evocadoras del trucaje para crear pequeños fragmentos de ficciones imaginarias, pobladas de seres imposibles, con decorados extravagantes, pintados a mano, como es el caso de su obra más conocida, Viaje a la Luna. Luego, con la llegada de Charles Pathé y Léon Gaumont, el cine se convirtió en una industria. Paralelamente, en Norteamérica se inició la conocida como Guerra de los Patentes. Edison tenía el patente de las películas con su empresa. Aún así, productoras independientes fueron creando films al margen de este. Edison intentó sofocar el conflicto de forma legal, pero ante la imposibilidad decidió contratar a unos gángsters para defender su patrimonio. Las pequeñas productoras, perseguidas por los matones, se trasladaron a California, donde fundaron Hollywood. Durante los años siguientes, Hollywood se convirtió en la capital mundial del cine. El director más relevante de este periodo fue David Ward Griffith, que aportó nuevas innovaciones en el mundo cinematográfico con acciones que transcurren simultáneamente. Introducirá también los movimientos de cámara, que los films durasen más de 40 minutos, etcétera, etcétera. Con su film El nacimiento de una nación, puso en práctica todas estas innovaciones. A partir de entonces, el cine se convertirá en un medio de comunicación de masas. Podemos afirmar que a partir de 1915 el cine superó su etapa pionera y empezó a consolidarse en una etapa de mayor creatividad, que desarrollaría los aspectos fundamentales del cine como arte y entretenimiento. El movimiento Arts and Crafts. Aunque no sea una pregunta que salga de forma directa en selectividad, es importante, pues el movimiento es el antecedente del Art Nouveau y el modernismo. Así que lo introduciremos brevemente. El movimiento Arts and Crafts surgió en Inglaterra entre 1851 y 1914, como una reacción contra la industrialización, fundada por el inglés William Morris. Su objetivo era reformar el diseño y la sociedad mediante el retorno a la artesanía, en respuesta al horror que le producían los primeros objetos industriales.
El movimiento revaloró los oficios medievales, potenciando la creatividad y el arte en frente de la producción en serie. Este movimiento se caracteriza principalmente por el uso de líneas serpenteadas y asimétricas, donde frecuentemente se reflejan las formas de la naturaleza. Utiliza además motivos florales y naturalistas, complejas composiciones, llenas de torceduras y repeticiones. Este fue un movimiento meramente decorativo.